Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de la cultura Paracas, ¿no? Vamos a hacer una nueva cultura en el curso de personal social. Les habla la Giovanna. Vamos a ver qué nos tiene esa diapositiva sobre la cultura Paracas. Vamos a ver primero su ubicación geográfica. Se dice que se originó en el departamento de Ica, ¿no? En la actual ciudad de Pisco. No, por la cercanía a la costa les permitió pues desarrollar su economía que fue basada en la pesca, ¿no? Sobre todo y la recolección de mariscos, ¿no? Es por eso que esta cultura se identifica por su actividad económica, ¿sí? Este señor que vemos aquí en esta diapositiva se llama Julio César Tello, ¿no? Es más conocido como el padre de la arqueología peruana. Él fue un descubridor de muchas culturas, como ya hemos visto antiguamente, anteriormente hemos visto la cultura chavín, ¿verdad? Muy bien, pero en este caso también se dice que él fue el que descubrió algunos vestigios de esta cultura, ¿no? De la famosa cultura Paracas, ¿no? Se dice que Julio César Tello, pues él descubrió en el Cerro Colorado y cavernas 29 fardos funerarios, ¿no? Vamos a ver qué serán fardos funerarios, ¿no? Muchos de los cuales contenían hasta 16 mantos, ¿no? Cada fardo, que quiere decir que cuando enterraban a los muertos, pues los envolvían en fardos, en mantos, ¿no? Y así los hacían de una forma globular, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente. El arqueólogo, en base al enterramiento, o sea, cómo los iban enterrando a los muertos, pues lo divide la cultura en dos periodos. Estos periodos se llaman, uno es periodo cavernas y el otro es periodo necrópolis, ¿no? Acá podemos observar en esta imagen la cultura Paracas, que aquí vemos los dos periodos. Se dice que Julio Cetello, al ver, ¿no? Al descubrir que era un cementerio prácticamente, cómo enterraban ellos a sus muertos, ¿no? Habían dos periodos, ¿no? Bueno, él lo dividió así. El primer periodo, miren cómo los enterraban, era así como una botella, ¿no? Donde debajo pues había en forma ya globular, donde podían enterrar a los muertos. Miren aquí cómo estaban. Estos eran los fardos que yo les decía, los fardos, ¿no? Que eran varios, o sea, los envolvían en varios mantos. Y este fue el periodo cavernas, ¿no? Y en forma de botellón que le dice. Y el otro se llama Paracas Necrópolis, el otro periodo, ¿no? Ya las tumbas eran colectivas, miren, iban así uno detrás de otro los muertos y ya tenían de forma rectangular. Recuerden que la cultura el periodo cavernas fue en forma de botellón, miren, aquí está en forma de botellón. Por acá los ponían, bajaban y los iban poniendo así en forma ordenada aquí. ¿Ya? Y el otro, el necrópolis, ya fue en forma rectangular, uno detrás del otro, miren, así nomás, ¿sí? Ok, pasamos a la siguiente. El periodo cavernas es llamado así porque por la forma de las tumbas, miren, hemos visto la forma de sus tumbas como era, miren, y lo que hay dentro son los fardos funerarios, dice, lo cual tenían forma de una copa invertida, aquí está la copa que está invertida, o sea, boca abajo, lo cual conducían a cámaras subterráneas donde colocaban a sus momias. Las momias eran los muertos, sí, los muertos de ese tiempo, eso eran sus muertos, ¿no? Miren, aquí está. Esta es la persona que moría, la enterraban así, en forma fetal, ¿no? La sentaban y luego la iban envolviendo. Estos eran telas, ¿no? Telas finísimas de algodón, ¿no? Esta es una cesta, sentaban ahí al muerto, ¿no? Ya estaba ahí, lo envolvían, eran varios mantos, se dice que hasta 16 mantos podían utilizar para envolver al muerto, ¿no? Miren cómo eran antes los entierros, ¿no? Cómo eran los muertos, ahora pues es de una forma distinta, ¿no? Luego el otro periodo en el que dividió este señor Julio César Tello fue el periodo de Paracas Necrópolis, ¿no? Es llamado así porque la forma de sus tumbas, pues, ¿no? Significa ciudad de los muertos, ¿no? Donde crearon verdaderas ciudades porque los muertos estaban así, recontra apiñados, ¿no? O sea, como que era un poquito más desordenado, ¿sí? Bueno, en estos entierros, miren cómo estaban aquí los muertitos, miren. ¿Eh? Dice, ciertos cementerios son de forma rectangular, que tenían varios compartimientos o cámaras subterráneas, miren aquí.
En esta misma espacio aquí metían un montón de muertos, ¿no? Y fue llamado también la ciudad de los muertos. Para acá Necrópolis también era conocida como la ciudad de los muertos. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Los habitantes de Paracas se dedicaron a dos actividades económicas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la ubicación era en Pisco, cerca de las costas, ¿no? Entonces, ¿por qué su actividad económica? También aquí predominó la agricultura, ¿verdad? Ellos aprovecharon su poca agua que tuvieron para cosechar ¿qué? El frijol, el payar, la lúcuma, el maíz. Ellos veían la manera de cómo cultivar. ¿Por qué? Porque en la zona donde estaban pues no había muchos recursos como para que ellos puedan pues sobresalir. Se sobresalieron en otra actividad que también les voy a hablar más adelante. Pero se dice que en esta oportunidad de la agricultura, pues ellos aprovecharon, ¿no? La poca agua que tenían, pues miren todo lo que pudieron obtener, ¿no? Cosechar, que fue el frijol, los payares, la lúcuma, que es una fruta muy deliciosa, el maíz y bueno, y varias especies. Ya, esa es la actividad que yo les comentaba que fue la más sobresaliente, ¿no? Porque el mar era su principal fuente de alimentos, su principal fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que estaba esta cultura fue descubierta, ¿no? En la costa sur del Perú. Entonces esto les ayudó a que predomine más esta actividad, ¿no? La caza de mamíferos marinos, ¿no? Sobre todo la recolección de mariscos, de algas y otros productos, ¿no? Ahí podemos observar en la imagen cómo ellos efectúan esta caza, ¿no? Y la recolección de estos mariscos. Miren, en esos tiempos, pues, ellos ya eran pescadores, ¿no? Incluso tenían sus materiales artesanales donde ellos se las ingeniaban y eran tan inteligentes que pues se ingeniaban en utilizar las herramientas que podían obtener, ¿no? Ellos no contaban con una lancha, con un barco, quizás un bote como los que hay ahora, ¿no? En esa época pues ellos eran personas más que utilizaban el material pues un poco más artesanal, ¿no? Ellos mismos lo elaboraban. Bueno, se dice que ellos mismos lo confeccionaban, lo elaboraban, con el fin de que de obtener, ¿no? De obtener alimentos sobre todo, porque ellos lo que más querían era alimentarse, ¿no? Esa era su mayor preocupación, alimentarse. No necesariamente se dedicaban a la venta, ¿no? De productos, pero también ellos tenían en cuenta mucho su alimentación. También podemos observar la cerámica, ¿no? Aquí se obtuvo, se habló, ¿no? De la cerámica que es de forma muy variada, ¿no? Pudieron eh, dejarnos, ¿no? Como patrimonio, pues ollas, platos, vasijas y todos, miren, tenían forma globular. ¿Por qué se le llamará globular? Porque tenía por acá su forma de un globo, ¿no? Y por acá pues era un poco más estrecho. Miren sus formas de su cerámica, ¿no? Podemos observar que era una cerámica utilizaban, miren, los mismos colores, ¿no? Era una cerámica con un acabado más fino, ¿no? Ellos fueron los que empezaron con estas manifestaciones, ¿no? Sobre todo que son culturales, que dejaron cierto patrimonio al Perú, ¿no? A ver, vamos a ver la textilería. ¿Qué podemos hablar de la textilería? Se caracteriza por ser de forma geométrica y rígido, ¿no? Donde predomina la técnica de doble tela y sus tejidos. Nosotros podemos ver de la cerámica, de la textilería, pues aquí fue muy conocida la cultura paraca por sus mantos, ¿no? Por sus mantos textiles, por el color que utilizaron para hacer los tejidos. Y miren, en ese tiempo pues ellos también no tenían esas máquinas que ahora tienen para tejer, ¿no? De alta generación, ¿no? Ellos utilizaban lo que tenían a la mano, lo que tenían a su alcance, ¿no? Y eso les permitió incluso hacer este tipo de bordados como ustedes observan.
Y cada bordado pues para ellos tenía un significado, no solamente se puede decir que ellos querían hacerlo y ya, no, esto cada uno de sus dibujos, cada uno de sus bordados pues tiene un significado para ellos, ¿no? Y en esa época pues se dice que la cultura paraca fue la cultura donde más predominó el color, ¿no? Sobre todo por los tejidos que se podían ver en cada una de sus obras, ¿no? Y bueno, pues esto es en cuanto a la cultura paracas. Vamos a ver más adelante, vamos a ver qué nos dice la otra diapositiva. Ok, vamos a ver un resumen sobre la cultura paracas, ¿sí? Podemos decir que la cultura paracas fue muy importante, ¿no? En ese tiempo. Fue una civilización precolombina del antiguo Perú, del periodo denominado formativo superior u horizonte temprano, ¿no? Como se llamaba. Se desarrolló en la península de Paracas, la provincia de Pisco, ¿sí? En la región de Ica, entre los años 700 antes de Cristo y 200 después de Cristo, ¿no? Dentro de sus actividades económicas podemos confirmar que fue la arquitectura, tanto en la península de Paracas como en otros sitios. Paracas no se han hallado rastros de arquitectura monumental, a excepción del Valle Bajo de Ica, ¿no? Donde se encuentran pues dos sitios importantes, ¿no? Las ánimas altas y ánimas bajas. Eso es en cuanto a la arquitectura. Donde sí podemos hablar un poquito más es en textilería y cerámica, ¿no? Ya que en su textilería tenemos su arte textil, ¿no? Que estaba hecho a base de algodón. El algodón era muy fino, de muy buena calidad, ¿no? Algodón blanco y pardo oscuro, y de lana de camélidos, ¿no? A modo de complemento se usaban pelos humanos y fibras vegetales. Por otro lado, se dice que su cerámica representa un estilo definido y muy vistoso, que se repite fuera de la península de Paracas, ¿no? En diversas áreas situadas entre los valles de Chincha al norte y el valle del río Grande, ¿no? En Palpa al sur, ¿no? Podemos resaltar aquí, ¿no? Que la cerámica tenía forma globular, ¿no? Como ya hemos dicho, globular, ¿por qué? Porque tenía una forma de globo, entonces ellos utilizaban, muy vistoso era su cerámica. Y su textilería, pues por sus hermosos bordados, sus hermosos en cuanto a mantos, ¿no? A los mantos paracas que le llaman, ¿no? Luego, aquí también quería acotar algo sobre las trepanaciones craneanas, ¿no? En ese tiempo, pues ya existían los médicos, los médicos cirujanos, ¿no? Porque ya hacían, bueno, ellos le llamaban trepanaciones, pero en sí eran unas operaciones, ¿no? Operaciones en la cabeza, en el cráneo, por eso son craneanas. Existe constancia de que los paracas practicaron operaciones quirúrgicas, ¿no? Especialmente las llamadas trepanaciones craneanas, que son de las que les estoy hablando. Para esta práctica, pues el cirujano, en este caso el hombre, cirujano paracas que se le llamaba ahí, usaba cuchillas de obsidiana, ¿no? Obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma de media luna, ¿no? Así eran las cuchillas obsidianas, como unos cuchillos de media luna, ¿no? Hechos de una mezcla de oro y plata, bisturí y pinzas. Se dice que en ese tiempo pues ya habían operaciones, ¿no? Donde ponían plaquetitas, esos placas de plata. En ese tiempo existía la plata y el oro, pues, y utilizaban, ¿no? Para poner un tipo así como platino que le llaman ahora, pues ellos ya lo utilizaban para ponerlo, por eso hacían las trepanaciones y le quedaban, o sea, las personas en ese tiempo, pues, se llegaban a salvar, ¿no? No había ningún indicio de que no le salían bien ese tipo de operaciones prácticamente, ¿no? Entonces podemos decir de que sí existían ya los médicos cirujanos en esa época, ¿no? Porque ya ellos hacían una práctica médica, ¿no? Donde hacían un hueco al cráneo, pues, ¿no? Y ellos podían ahí realizar la técnica que necesitaba en ese tiempo
esta persona, ¿no? Esta trepanación craneana pues era llevada más que todo a cabo por razones médicas, que algunos lo llamaban como místicas, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a la cultura Paracas. Espero que les haya gustado. Y bueno, ok. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.